que ellos dicen que es un error afirmar que el cuerpo está enfermo. Nosotros normalmente, ¿no?, cuando nos enfermamos, creemos que el que se enfermó es el cuerpo. O sea, atribuimos el problema al cuerpo. O sea, decimos, mi cuerpo se enfermó de X enfermedad. ¿Mm? Y ellos dicen que enfermo solo puede estarlo el ser humano, por más que el estado de enfermedad se manifieste en el cuerpo como síntoma. Eso es otro de los temas que los autores tratan, que es la diferencia entre síntoma y enfermedad. Y dicen, en la representación de una tragedia, ¿sí?, si vemos una representación ahí de una tragedia en un escenario, lo trágico no es el escenario, sino la obra, ¿no? Por eso hacen esta analogía, ¿no? Lo que está sucediendo ahí arriba del escenario, no el escenario en sí. El escenario es como que sería el cuerpo, ¿no? Pero además es lo que se representa, ¿no? Lo que está sucediendo en mí para que mi cuerpo enferme. Entonces, bueno, hoy vamos a ver obviamente una parte, ¿no?, de este libro, después iremos en los distintos días sucesivos, iremos viendo más cositas. Bueno, lo planeado es, ¿no?, hacerlo los días jueves, entonces bueno, por ahora vamos a dejarlo los jueves, para encontrarnos esos jueves para dedicarle tiempo a esto. Ellos comienzan diciendo que el camino del individuo va de lo insano a lo sano. Aunque parezca raro, porque todos creemos que estamos sanos y después nos venimos insanos, nos enfermamos, ¿no? De la enfermedad a la salud y a la salvación. La enfermedad no es un obstáculo que se cruza en el camino, como todos creemos normalmente, sino que la enfermedad en sí es el camino por el que el individuo va hacia la curación. Por eso el libro se llama La enfermedad como camino. Cuanto más conscientemente contemplemos el camino, mejor podrá cumplir su cometido. O sea, cuanto más conscientemente contemplemos la enfermedad, mejor. Nuestro propósito no es combatir la enfermedad, sino servirnos de ella, es decir, aprovechar lo que nos está pasando. Para conseguir esto tenemos que ampliar nuestro horizonte, ¿no? Para comprender todas estas enseñanzas, esta y como otras tantas, ¿sí?, que hay en el mundo, uno debe hacerlo con una mentalidad abierta. Tiene que tener apertura mental. El que no tiene apertura mental y está esperando, no sé, fórmulas mágicas o cosas extrañas, puede escuchar fórmulas mágicas y todo muy bonito, y la pasamos bomba en un rato, por un rato. Pero es que no profundizamos. Y el verdadero camino, los caminos que realmente nos dan soluciones verdaderas, son los profundos, ¿no?, los que podemos profundizar. Por eso siempre hay que estar abiertos, ¿no?, receptivos. Y comienzan ellos hablando de la polaridad y la unidad. Polaridad viene de polos, ¿sí? Todos conocemos los polos, por ejemplo, una pila, ¿no?, negativo, positivo, femenino, masculino, dos cosas que se oponen, ¿no?, dos polos. Y la unidad es la unión de los polos, ¿no?, la reunión, la reconciliación, cuando algo está unido. Y así comienzan a explicar esto, porque es muy importante comprender lo que es la polaridad y lo que es la unidad, ¿no? Al decir yo, el ser humano se separa de todo lo que percibe como ajeno al yo, el tú. Y desde ese momento, el ser humano queda preso en la polaridad. Este mundo es en sí polar, porque si yo digo yo, puedo decir yo porque ahí afuera o externo a este yo, creo que hay un tú, o sea, un otro. Y al decir yo, aparece un no yo, o sea, un tú. Y eso es la polaridad, o la dualidad también le podemos llamar, ¿no? Su yo lo ata al mundo de los contrapuntos que no se cifran solo en el yo y el tú, sino también en lo interno y lo externo, mujer y hombre, bien y mal, verdad y mentira, etc.
todos estos opuestos, ¿no?, que vemos aquí en el mundo. Si digo bien, es porque hay mal, femenino, masculino, ¿m?, pequeño, grande, todos son polos. El ego del individuo le hace imposible percibir, reconocer o imaginar siquiera la unidad o el todo en cualquier forma. Este ego, o sea, esta idea de mí, de yo que tengo, este creerme yo, diferente de otro, es lo que hace que yo no pueda llegar a acceder o a comprender lo que es la unidad, lo que es el todo. Porque ahora percibo de manera separada. Creo que estoy yo y que están los demás. ¿Sí? Esta es nuestra percepción aquí en el mundo, la de todos. ¿Sí? Bien, la conciencia lo escinde todo en parejas de contrarios que nos plantea un conflicto porque nos obligan a diferenciar y a decidir. Nuestra conciencia percibe de manera fragmentaria, dividida, todo de a dos y de a contrarios. Entonces, esto nos genera un conflicto, porque como hay dos, yo tengo que elegir entre esos dos. Nuestro entendimiento no hace otra cosa que desmenuzar la realidad en pedazos más y más pequeños. O sea, analizar y diferenciar entre los pedazos, discernimiento. Esos son los procedimientos que nuestra mente hace, ¿no? La realidad la vamos desmenuzando en muchos pedacitos. Por eso vemos diferentes objetos allí, de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes todo, cualidades, y entonces los tenemos que analizar. Y eso, a la vez que analizamos esos diferentes pedacitos, ¿no?, sí, podemos usar el discernimiento, podemos darnos cuenta. Si solo analizamos, ¿no?, vamos a solamente clasificar a lo sumo los pedacitos, pero no vamos a poder discernir. Por eso ahora lo van a ver cómo vamos a ir profundizando, ¿no?, en este tema. Por ello, se dice sí a una cosa y al mismo tiempo no a su contrario. Pues es sabido que los contrarios se excluyen mutuamente. Y esto es así en nuestro mundo. Si yo digo estoy sano, es porque no estoy enfermo, ¿no? Si estoy enfermo, digo sí, estoy enfermo, es porque no estoy sano. O sea, los contrarios se excluyen. Pero con cada no, con cada exclusión, incurrimos en una carencia. Y para estar sanos hay que estar completos. O sea que cuando yo me enfermo, o sea, digo que estoy enfermo, no que eso que digo como hasta ahora, mi cuerpo está enfermo, sino que yo estoy enfermo, es porque estoy incompleto, o sea, estoy carente, me falta algo. En este caso que me falta la salud, ¿no? Entonces cada vez que yo excluyo, o sea, le digo sí a una cosa y no por exclusión a la otra, estoy en carencia. Porque estoy aceptando una cosa y rechazando otra, excluyendo otra. Tal vez se aprecie ya lo estrechamente ligado que está el tema enfermedad, salud, con la polaridad. Pero aún podemos ser más categóricos. Enfermedad es polaridad. Curación es superación de la polaridad. Miren qué frase esta, ¿no? Enfermedad es polaridad. Curación es la superación de la polaridad. ¿Bien? Hola Oscar, hola Liz, hola Alejandro. Esto es muy importante que lo captemos porque después a lo largo de todo el curso vamos a ir viendo bastante de la polaridad y de la unidad. Entonces, como para entender cómo los autores lo encaran esto, ¿no? Más allá de la polaridad en la que nosotros como individuos nos encontramos inmersos, está la unidad, el uno.
que todo lo abarca, en el que se aunan los contrarios. Este ámbito del ser se llama también el todo, porque todo lo abarca y nada puede existir fuera de esta unidad de este todo. Cuando nosotros decimos todo, ¿sí? O decimos uno, es que no hay dos. Por eso uno es no dos, ¿no? Como dicen los advaitas, ¿no? Cuando yo digo uno, ya no hay posibilidad de contrarios, solo hay uno. El problema es cuando ya hay polaridad, o sea, hay más de uno. Ahí ya es polaridad. El uno, que es lo que todo lo abarca, es la unidad. Nada puede existir fuera de ese todo. No hay ni fuera ni dentro. Solo hay uno. En la unidad no hay cambio, ni transformación, ni evolución, porque la unidad no está sometida al tiempo ni al espacio. Por eso siempre asociamos el uno con el todo, con Dios, con lo supremo, ¿no? Lo divino. Es uno. Ahí no hay cambio, no hay transformación, no hay evolución. Todo es. No hay tiempo, no hay espacio. La unidad todo está en reposo permanente, es el ser puro, sin forma ni actividad. Llama la atención que todas las definiciones de la unidad hayan de ser planteadas en negativo, sin tiempo, sin espacio, sin cambio, sin límite. Fíjense en que para definir la unidad tenemos que usar esos sin, o sea que no tiene tiempo, no tiene espacio, o no hay, ¿no? No hay cambio, no hay límite. Todas las manifestaciones positivas nacen de nuestro mundo dividido y por consiguiente no pueden aplicarse a la unidad. Fíjense, me voy a leerlo de vuelta esto. Todas las manifestaciones positivas nacen de nuestro mundo dividido y por consiguiente no pueden aplicarse a la unidad. Vieron que nosotros tenemos como una tendencia a que clasificar todo, ¿no? En bueno, malo, positivo, negativo, ¿no? Hola Jairo, bienvenido. Y como que también asociamos como que lo que es espiritual, por decir algo, Dios o divino, lo que sea así, es como algo positivo. Pero yo ya nomás cuando tildo o etiqueto algo de positivo, ya están haciendo de mi interpretación de mi mundo dividido. Entonces no tiene que ver con la unidad. Por eso para nosotros es tan complejo el concepto de unidad, porque vivimos atrapados en la polaridad, o sea, en la dualidad, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra conciencia bipolar, la unidad se aparece como la nada. Por eso nosotros le tenemos miedo a la unidad, aunque parezca loco. Porque nosotros estamos muy habituados y lo normal para nosotros es lo bipolar, o sea, lo que tiene dos polos. Lo unitivo, lo que es solo uno, no lo podemos captar. Por eso, fíjense en que cuando estudiamos esto, como por ejemplo el curso de milagros que nos hablan de que yo me separé de Dios, no lo puedo comprender, ni siquiera a nivel intelectual, lo puedo comprender menos abstracto, nada. Porque para mí, ya cuando me dicen separo, es porque ya cuando separo, ¿no? Ya mi mente va a las formas, ¿no? Necesito una forma, ¿no? Después eso le doy una forma a Dios o a lo divino, una forma a lo espiritual y una forma a lo concreto, ¿no? Pero desde el punto de vista de nuestra conciencia bipolar, la unidad se aparece como la nada. Por eso nosotros le tenemos miedo a la nada. Por ejemplo, a la muerte, por ejemplo, porque no sabemos nada, ¿no? O sea, todo lo que no sabemos no tiene significado, ¿no? Por eso hay una lección, ¿no? En el curso de milagros que dice: un mundo sin significado engendra temor. Nosotros necesitamos etiquetar, clasificar todo el tiempo, ¿sí? Porque eso nos hace creer que así nos liberamos del temor, del miedo. Por eso para nosotros la nada es algo
que nos da miedo. Esta formulación es correcta, pero con frecuencia nos sugiere asociaciones falsas. Los occidentales especialmente suelen reaccionar con desilusión cuando descubren, por ejemplo, que el estado de conciencia que persigue la filosofía budista, el nirvana, viene a significar nada. Porque vieron esto que siempre hablamos de los conceptos. Nosotros creemos que el nirvana es un estado wow, chihuahua, no sé qué. El nirvana es la nada, es la extinción, la desaparición de todo. El ego del ser humano desea tener siempre algo que se encuentre fuera de él y no le agrada la idea de tener que extinguirse para ser uno con el todo. Esto es lo que sucede, ¿no? Por eso siempre tenemos que observar este miedo que le tenemos. Nosotros decimos que le tenemos miedo a la nada, a extinguirnos, no sé qué, y por eso es que le tenemos miedo a Dios. Excepto que todavía tengamos la idea antigua de Dios de que se está en la nube 400 sentado ahí con la barba, y que es un señor buenachón, y que a mí me mira con buenos ojos y al vecino enfrente no porque se porta mal. Todavía estamos atrapados en esa idea, y bueno, esto nos va a parecer sumamente loco, por eso yo al principio dije que esto hay que escucharlo con apertura mental, ¿sí? Porque si no abrimos, hola ángeles, para nosotros esto va a ser chino básico. Igual este es un libro muy sencillo, mucho más sencillo que el otro que vimos de Más allá del ego, que era totalmente complejo. Pero este es muy sencillo y los conceptos que maneja, más que nada para los que estudiamos el curso de milagros, nos van a ser muy fáciles de comprender. Pero si hay alguien que no está en contacto con lo que es la no dualidad o caminos no duales, esto le va a sonar como chino básico, ¿sí? Porque va a entrar a este curso y va a pensar que acá le vamos a dar, ¿no?, la receta de qué hay que hacer. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? No, este curso no es para descubrir ni cómo hago ni qué hago, sino para descubrir la causa, ¿ver? De dónde viene este asunto que parece que nos enfermamos y que creemos que el que se enferma es el cuerpo. Y siempre digo que mi cuerpo es el que está enfermo, como si no sé, como que el cuerpo no sé, no hiciera caso y se enfermó, que no lo pude controlar yo. A ver, ¿por qué nos enfermamos? Bien, entonces en la unidad todo y nada se funden en uno. La nada renuncia a toda manifestación y límite, con lo que se sustrae a la polaridad. El origen de todo el ser es la nada, el Ain Sof de los cabalistas, el Tao de los chinos, el Neti Neti de los indios. Por eso cuando hablamos del ser, vieron que ahora está de moda esto de decir yo soy el ser, soy el ser. Es que cuando yo digo soy el ser es que soy la nada. Hay muchos que se creen que el ser es una cosa. Mientras yo todavía siga creyendo que las cosas son cosas, bueno, son cosas, para mí son cosas. Necesito las formas. Acá estamos hablando de puro contenido. La renuncia a todo. Eso es la unidad. El ser es la nada. Por eso da miedo. Los caminos no duales para la mente que no está preparada, o sea que está muy identificada con el ego, son imposibles. Y no es que por eso seamos malos ni nada, ni culpables ni pecadores. Es que aún no estamos preparados para esto. Esto, ¿sí?, se comprende cuando se vive, porque realmente nos dimos cuenta, ¿no?, que la polaridad es la enfermedad. Entonces, cuando me doy cuenta que la polaridad es la enfermedad y que la unidad es la curación, entonces ya lo voy a observar, ¿no? Y voy a abrir mi mente y me voy a poder percatar de que esto que ya es una filosofía perenne, ¿no?, que tiene que tener algo de cierto, porque ya los cabalistas lo dicen, el Tao, el Neti Neti, ¿no?, ya viene de años y años. El ser es la nada. O sea que cuando yo digo soy el ser, soy la nada. Por eso a veces se nos habla, ¿no?, en el curso de milagros, que desaparecemos en la amorfía de Dios, o sea, sin forma. Lo sin forma para nosotros es bastante
temeroso, ¿no? Por eso a veces también hay tantas discusiones en torno al concepto de lo que es el alma, ¿no? Porque muchos asociamos que el alma soy yo, es mi figura, la figura de Silvina que murió abstracta, ahora transparente, como no sé, como un humito con forma de Silvina, no sé. ¿No? Es que no podemos salir de ahí, de eso de las formas. Todo tiene que tener un aspecto, ¿no? Una forma. Es lo único que existe realmente, sin principio ni fin por toda la eternidad. A esa unidad podemos referirnos, pero no podemos imaginarla. La unidad es la antítesis de la polaridad y por consiguiente solo es concebible, incluso en cierta medida experimentable, por el ser humano que por medio de determinados ejercicios o técnicas de meditación desarrolla la capacidad de aunar, por lo menos transitoriamente, la polaridad de su conocimiento. Pero la unidad siempre se sustrae a una descripción oral o análisis filosófico, pues nuestro pensamiento precisa de la premisa de la polaridad. El reconocimiento sin polaridad, sin la división en sujeto y objeto, en reconocedor y reconocido, no es posible. En la unidad no hay reconocimiento, solo ser. En la unidad termina todo el afán, el querer, el empeño, todo el movimiento, porque ya no existe un exterior que anhelar. Es la vieja paradoja de que solo en la nada está la plétora. Por eso fíjense en que esto que plantean los autores, ¿no? Es totalmente así, porque nosotros, esto de la unidad, podemos hablar y hacer bellos discursos acerca del amor, de Dios, de la unidad y todo, pero tengo que usar palabras, un lenguaje, y justamente la nada no se puede definir, porque Dios es punto, y no hay nada más. Y nosotros, en esta experiencia polar que tenemos, dual, siempre necesitamos esto de el dos, de definir, de que esto es así, 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 de explicarnos la realidad, ¿no? Es más, el que no se la explica es como que está considerado en el mundo como que está loco, ¿no? No puede ser que no pueda explicar. Hola Estela, hola Luis Roberto. Ah, sí, lo que decís Luis Roberto del ego, sí. No estamos diciendo que el ego hay que matarlo, ¿eh? No, acá no, esto no es una secta que anti-ego, no te asustes. No, el ego es necesario, pero estamos hablando de que el problema es cuando yo me identifico solo con el sistema de pensamiento ego, entonces no puedo atender al otro, o sea, no puedo estar en la unidad. Unidad es cuando se une, cuando no hay dos. Fíjense en que nosotros, porque sí, hay muchos caminos que hablan, ¿no? Que el ego es necesario, no sé qué. Ahora, eso lo van aclarando los autores perfectamente al transcurso del libro. No tengas miedo porque es así. Ah, estamos leyendo La enfermedad como camino. Es un libro de unos autores alemanes, sí, que se escribió hace bastantes años y que plantean esto, ¿no? Hola Felisa. Ellos lo que están planteando es cómo funciona la mente. No están diciendo que el ego sea malo y no sé qué. El ego no puede comprender. ¿Ven? Si nosotros queremos comprender esto que estamos escuchando acá, que yo lo leo y ustedes lo escuchan y vamos haciendo algunas aclaraciones. Y si surge alguna pregunta, pónganla ahí en el chat y vemos si se puede responder. Claro, para nosotros, si lo leemos con la mente intelectual, o sea, con el ego, es que no vamos a poder profundizar, no vamos a quedar ahí, en que esto es A porque B, porque C, porque no sé cuánto, porque la mente lineal funciona así. La mente holística, la mente unida, ¿sí? Esa mente
que puede comprender, que no duda, que tiene certeza, esa es la que se abre, la que puede abrirse. Ahí es donde incorporamos todo y realmente aprendemos y lo podemos hasta en nuestra experiencia comprobar. Ahora, si nos quedamos en lo intelectual no salimos nunca. Ese es el problema del ego. El ego no es ningún problema. Es que, a ver, acá en el mundo, es el mundo del ego este. ¿Sí? Pero el ego me puede servir para algunas cosas, pero para otras no. Entonces tenemos que comprender primero qué es el ego, ¿no? Acá no se trata de, ¿cómo es? De eliminar al ego. Es más, el que quiere eliminar al ego nunca va a poder eliminarlo. Justamente el ego no se va a dejar eliminar. El ego nunca va a decir, hola, aquí estoy, ¿no? Es muy hábil. Es más, me puede hacer llegar a creer que no tengo ego. Es una cosa complicada. Pero no se enrollen con el ego, porque ya va a llegar el momento del ego. El problema es acá poder sentir y darme cuenta si yo puedo llegar a comprender lo que es la nada, sin definirla, ¿no? La nada, el todo. ¿Puedo? Me da miedo eso, o sea, ¿qué pasa? ¿No? Volvamos a considerar el campo que podemos aprender, fíjense que está con H intermedia, ¿no? Que no es lo mismo aprender que aprender, sin H, ¿no? De forma directa y segura. Aprender es cuando yo ya lo incorporo, lo integro, ¿no? Lo que aprendí. En cambio, aprender puede ser que aprendo, no sé, a hacer tortas fritas, por ejemplo, o una torta, o a manejar una máquina. Pero aprender tiene que ver con que eso se integró en mí. Todos poseemos una conciencia del mundo polarizadora. Eso es cierto, por eso es que aparece esto del ego y aparece esto de la otra parte que es el espíritu, podemos llamar, no importa el nombre que le pongamos. Por eso hay un curso de milagros que nos habla del ego y del Espíritu Santo. Tenemos el cerebro dividido en dos partes, una parte racional y otra parte holística. Entonces, es que este es un mundo polar, nuestra experiencia es polar, nuestra conciencia tiene una experiencia de un mundo polar. Todo acá es dos. Bueno, es mucho, porque imagínense, ¿no? Si ponemos a contabilizar. Pero siempre hay un sujeto que observa algo. Si no hay un sujeto que observa, no podría decir que yo miro esa taza, ¿no? Bueno, esto ya lo planteó, lo vimos mucho en el libro de Michael Singer, ¿no? En La liberación del alma, la otra vez que, bueno, este autor explicaba bien cómo funcionan las impresiones que recibimos del exterior, ¿no? Es importante reconocer que lo polar no es el mundo, sino el conocimiento que nuestra conciencia nos da de él. Observemos las leyes de la polaridad en un ejemplo concreto como la respiración, que da al ser humano la experiencia básica de polaridad. Ya respirar es polar porque tiene dos movimientos. Inhalar y exhalar. ¿Sí? Esto sí, hay un chiste que dice un amigo que dice que hay gente que dice que yo soy muy no dual, pero no puedo dejar de respirar, porque si dejara de respirar me muero. La respiración, ¿no? Por muy no dual que sea, ¿no? No puedo dejar de respirar. Y la respiración es polar, tiene dos movimientos, ¿no? Inhalación y exhalación se alternan constante y rítmicamente. Ahora bien, el ritmo que forman no es más que la continua alternancia de dos polos. Inhalar, exhalar. El ritmo es el esquema básico de toda vida. ¿Se dieron cuenta ustedes que todo aquí tiene un ritmo, no?
el corazón, ¿no? Esto de se contrae, se expande, se expande, ¿no? A ver qué otro ejemplo que podemos hacer. Me salió el del corazón, que es el más típico, ¿no? Pero todo tiene un ritmo, todo. Si nos ponemos a observar, veremos que en todo hay un ritmo. Lo mismo nos dice la física, que afirma que todos los fenómenos pueden reducirse a oscilaciones. Ese oscilar continuo hasta nuestros estados de ánimo. Estoy feliz, estoy triste, ahora estoy feliz. Me siento bien, me siento mal, qué alegría, qué tristeza, qué bien, qué mal. Si se destruye el ritmo, se destruye la vida, pues la vida es ritmo. A mí me gusta decir la vida es movimiento, ¿no? Pero bueno, ritmo tiene que ver con el movimiento, ¿no? Los que saben música lo podrían explicar mejor. Yo la verdad no sé nada de música, ¿no? Los pulmones, dice Ángeles, muy bien. Hola Gabriela, todo tiene un movimiento, un ritmo, ¿no? El que se niega a exhalar el aire no puede volver a inhalar. ¿Es así o no? Ello nos indica que la inhalación depende de la exhalación y que sin su polo opuesto no es posible. Un polo, para su existencia, depende del otro polo. Si quitamos uno, desaparece también el otro. Por ejemplo, la electricidad se genera de la tensión establecida entre dos polos. Si retiramos un polo, la electricidad desaparece. Esto es importante que veamos los de los polos y el ritmo o la relación entre los polos, porque ahora vamos a ir viendo cómo podemos captar esto, porque este libro van a ver que nos va a ayudar mucho a comprender esto de la unidad, aunque sea en algún punto, ¿no? Y no creer que ser espiritual es no tener ego y derrotar al ego, o matar allá, o llegar allá, o no sé qué. Porque esta experiencia es así, es polar, ¿sí? Y siempre es rítmica, y todo es continuo movimiento. Y ahora vamos a ver a dónde apuntan ellos, porque la verdad que van a ver, si tienen paciencia y apertura, van a ver que van a poder quedarse con cosas muy positivas, digamos. No quiero ser polar, pero bueno, tengo que decir positiva de este libro, porque los autores lo plantean de manera muy amplia. Fíjense en esta imagen, ¿no?, que es muy conocida en la Gestalt, ¿no?, la de la copita. Según cómo yo fijo mi mirada, veo o dos caras enfrentadas, o veo una copa blanca, ¿no?, sobre un fondo negro, ¿no? Parece como una copa, ¿no? Fíjense, se alejan y acercan la mirada. Busqué esta porque es la más conocida, ¿no? Y además los autores hablan de esta. Hay montones de figuras fondo donde podemos ver este ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a ver qué explican, ¿no? En este juego óptico se trata de observar atentamente nuestra reacción, fijando la atención en una u otra superficie. Los dos elementos, copas y caras, están presentes en la imagen simultáneamente, pero obligan al que mira a decidirse por uno o por el otro. O vemos las copas o vemos las caras, ¿ven? Fíjense en que es así. Por eso es que nuestra experiencia es así, es dual. A ver, yo no puedo amar y odiar al mismo tiempo, ¿ven? O amo o odio, ¿no? O sea, no puedo experimentar las dos cosas al mismo tiempo. A lo sumo, podemos ver los dos aspectos de la imagen sucesivamente, pero es muy difícil verlos simultáneamente con la misma claridad.
Este juego óptico es una buena vía de acceso a la consideración de la polaridad. En este grabado el polo negro depende del polo blanco y viceversa. Si suprimimos del grabado uno de los dos polos, lo mismo da el negro que el blanco, desaparece toda la imagen con sus dos aspectos. También aquí el negro depende del blanco, el primer plano depende del fondo, como la inhalación de la exhalación o el polo positivo de la corriente del polo negativo. Esta absoluta interdependencia de los contrarios nos indica que en el fondo de cada polaridad existe una unidad que nosotros los humanos no podemos aprehender con nuestra conciencia, incapaz de percepción simultánea. ¿Bien? Este es el mundo de la percepción, ¿no? Entonces, al mismo tiempo no podemos. Por eso nosotros no podemos captar esta idea de la que nos habla la no dualidad o el curso de milagros, de que todo sucede simultáneamente, de que el tiempo todo es simultáneo. La simultaneidad para nosotros es sí, decimos, bueno, entendemos lo que es la simultaneidad, pero es que no la podemos experimentar, porque nuestra mente está atrapada en el tiempo, en un tipo de pensamiento que se llama lineal. O sea, usamos más, para hacerlo acá al lado humano, ¿no? La parte racional, la del izquierdo, del hemisferio, del cerebro, es la que usamos más. Por eso estamos siempre contraídos. La unidad es cuando podemos integrar los dos.